Ella ganó una casa por herencia, pero lo que tenía enterrado en el patio era inimaginable. Valeria Jiménez apretó el papel arrugado contra su pecho mientras miraba el camino de tierra frente a ella. El autobús había partido hacía casi una hora, dejando solo polvo y el sonido lejano de las chicharras. A su lado, Mateo le jalaba la falda pidiendo agua, mientras el pequeño Diego lloraba quedito en sus brazos. Ella había recibido la noticia hacía 3 semanas. Una carta sencilla, entregada por un cartero que parecía sorprendido de encontrar a alguien con ese nombre en la colonia. Dentro del sobre amarillento, las palabras que lo cambiaron todo. Valeria Jiménez era la única heredera de Elena Ramírez Gutiérrez, una tía que nunca conoció, de la que nunca había oído hablar. La propiedad estaba en el interior de Michoacán, en una comunidad pequeña llamada Valle de la Esperanza, rodeada de cerros y cultivos. El abogado que firmaba la carta decía que necesitaba venir personalmente para recibir las llaves y firmar los papeles. No había opción. La choza donde vivía con los niños en Ciudad de México sería demolida en 2 semanas para dar paso a un conjunto residencial. El padre de los niños había desaparecido hacía meses, llevándose consigo los ahorros que guardaba debajo del colchón. La caminata hasta la casa tomó casi 40 minutos. Mateo se quejaba de que le dolían los pies, pero ella no podía cargarlo. Diego ya pesaba demasiado en un brazo y en la otra mano sostenía la bolsa con todo lo que poseían. Ropa, algunos pañales, 2 juguetes del niño y una foto antigua de su madre. Cuando finalmente divisó la construcción, el corazón se le apretó. Era exactamente como la describían en la carta. Una casita de adobe, con techo de paja que necesitaba reparaciones, rodeada de maleza alta y árboles que parecían guardianes silenciosos. Las paredes tenían ese color de barro seco, agrietadas en algunos puntos, pero aún firmes. La puerta de madera estaba cerrada con un candado oxidado. Se sentó en el umbral con los niños, esperando al tal abogado que había prometido encontrarla allí. El sol comenzaba a descender en el horizonte cuando finalmente oyó pasos acercándose. No era el abogado, era una señora de cabellos blancos recogidos en un moño, usando un vestido sencillo de algodón floreado y chanclas gastadas. Caminaba despacio, apoyada en un bastón improvisado de rama de árbol, pero sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que hizo que Valeria se levantara automáticamente. «Tú eres la niña de Elena», no fue una pregunta. La voz de la mujer era ronca, cargada de emoción contenida. «Yo sabía que un día vendrías. Sabía que ella te dejaría todo a ti». «¿La señora conocía a mi tía?», preguntó Valeria confundida. La anciana se acercó más, estudiando cada rasgo del rostro de la joven. Sus manos temblaban ligeramente cuando extendió una de ellas para tocar el hombro de Valeria. La conocía demasiado bien. Hizo una pausa larga. «Me llamo Consuelo. Fui vecina de Elena por más de 30 años. La veía todos los días, trabajando en esta tierra, cuidando esta casa como si fuera un tesoro. Y lo era. Era su tesoro. Porque tú ibas a regresar. Pero yo nunca estuve aquí. Ni siquiera sabía que ella existía hasta hace 3 semanas». Doña Consuelo movió la cabeza lentamente, como si cargara un peso inmenso en los hombros. «Esa es una historia larga, niña, y dolorosa, muy dolorosa». Miró a los niños. «¿Estos son tus hijos?» «Sí, Mateo y Diego». «Lindos. A Elena le hubiera gustado conocerlos». La voz le falló. «Déjame ayudarte a entrar. Tengo la otra llave. El abogado me pidió que la guardara, en caso de que llegaras antes que él». La casa por dentro era sencilla, pero limpia. Alguien la había cuidado incluso después del fallecimiento de Elena. 2 cuartos pequeños, una cocina con estufa de leña, una mesa de madera rústica con 3 sillas desiguales. En las paredes, ni una foto, ni un cuadro, solo el aplanado irregular y manchas de humedad en algunos rincones. El piso de cemento estaba barrido, sin polvo. Las ventanas tenían cortinas de percal descoloridas que dejaban pasar la luz dorada del atardecer. Elena partió hace 5 meses. Doña Consuelo dijo mientras encendía un farol.
No había energía eléctrica. Tenía 62 años, pero parecía tener 80. La vida pesó en ella. Pesó demasiado. Valeria puso a Diego en una cobija en el piso y se sentó en una de las sillas. Mateo exploraba los cuartos con curiosidad infantil. Las palabras de la vecina sonaban extrañas en su cabeza. 62 años. Su madre, Renata, tenía 58. Si Elena era tía, debía ser hermana de Renata. Pero su madre nunca había mencionado tener hermana. Nunca. Doña Consuelo, no entiendo. Mi madre nunca habló de Elena, ni de herencia ni de familia aquí en Michoacán. Ella siempre dijo que no tenía a nadie más que a mí. La anciana arrastró otra silla y se sentó con dificultad, soltando un suspiro cansado. Su madre tenía sus motivos para no hablar, motivos que no me corresponden contar, no ahora. Pero Elena dejó algo para usted, algo más que la casa. Señaló el patio a través de la ventana, allá afuera, enterrado. El corazón de Valeria se aceleró. ¿Enterrado? ¿Qué exactamente? La verdad, toda ella. Elena pasó los últimos 10 años de su vida cavando hoyos en ese patio, enterrando cajas. Decía que cuando usted viniera, iba a querer saber todo, y que era mejor que usted lo descubriera poco a poco, a su tiempo, cavando con sus propias manos. Igual que ella, cavando su vida, tratando de encontrar algún sentido. Antes de que Valeria pudiera responder, Mateo regresó corriendo de la exploración, los ojos muy abiertos de emoción. Mamá, hay un baúl en el cuarto de atrás, un baúl grande de madera, y hay un papel encima con tu nombre. Las dos mujeres se miraron. Doña Consuelo asintió con la cabeza. Ve a ver. Yo me quedo aquí con el pequeño. El cuarto de atrás era el más pequeño de los dos, con solo una ventana angosta que daba al patio. En el centro, exactamente como Mateo lo había descrito, había un baúl antiguo de madera oscura, con herrajes oxidados en las esquinas. Encima, pegado con cinta adhesiva amarillenta, un sobre de papel Kraft con su nombre escrito en letra cursiva cuidada, Valeria Jiménez. Las manos le temblaban cuando tomó el sobre. Dentro, una carta, 3 páginas escritas a mano, con la misma caligrafía elegante. Valeria, si estás leyendo esto, significa que finalmente llegaste. Significa que el abogado cumplió mi última voluntad y te encontró. Perdóname por no tener el valor de hacer esto en vida. Perdóname por todas las decisiones que tomé y que moldearon tu historia sin que lo supieras. Esta casa es tuya, siempre lo fue. La construí pensando en ti, ladrillo por ladrillo, con el dinero que ahorré durante 30 años. El patio guarda más que tierra y maleza. Guarda pedazos de una vida entera, de varias vidas. Empieza cavando cerca del árbol de mango grande, en la esquina izquierda, 1 metro de profundidad. Encontrarás la primera caja. Después de ella, vendrán otras, 9 en total. Cada una te contará un pedazo de la historia, nuestra historia. Cuando termines de cavar todas, entenderás por qué tuve que alejarme, por qué tuve que dejarte crecer lejos de mí, y por qué, a pesar de todo, nunca dejé de ser tu madre. Con todo el amor que guardé por 30 años, Elena. Valeria leyó la carta 3 veces. Cada palabra penetraba como aguja, abriendo heridas que ni siquiera sabía que existían. Su madre. Elena era su madre, no su tía. Renata, la mujer que la crió, a quien siempre llamó mamá, no era su madre biológica. 30 años de mentira cuidadosamente construida. 30 años de secretos enterrados. Las piernas le fallaron. Se sentó en el piso de cemento frío, la espalda contra la pared húmeda, la carta cayendo de sus manos. La respiración se le hacía corta, el pecho apretado. Imágenes confusas inundaban su mente. Renata evitando hablar del pasado. Renata destruyendo fotos viejas. Renata cambiando de tema cada vez que ella preguntaba sobre la familia, sobre los abuelos, sobre de dónde venían. Ahora tenía sentido. Una sensación dolorosa, punzante. ¿Niña? La voz de doña Consuelo venía de la sala. ¿Estás bien? No lo estaba. Pero se levantó de todos modos, secó las lágrimas que empezaban a caer y regresó con los niños. La anciana la miró
y lo entendió todo sin necesidad de preguntar. Ella te contó. Me contó que era mi madre. La voz le salió quebrada. Que Renata no es quien yo creía que era. Doña Consuelo suspiró hondo. Renata también es tu madre, niña. Madre es quien cría, quien cuida, quien se queda. Elena lo sabía. Por eso te dejó ir. Por eso aceptó el acuerdo. ¿Qué acuerdo? Eso lo vas a descubrir en las cajas. No es mi lugar contarlo, pero puedo ayudarte a acabar si quieres. Mañana por la mañana, cuando la luz del día aclare todo. Por hoy, descansa. Tú y los niños deben estar cansados del viaje. Voy a buscar unas cobijas a mi casa y traer comida. Hoy duermes aquí, en esta casa que Elena construyó pensando en ti. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso ayuda mucho a quienes estamos empezando. Ahora continuando. La noche cayó pesada sobre el Valle de la Esperanza. Sin energía eléctrica, la oscuridad era total, rota solo por la luz tenue del farol que doña Consuelo había traído. Los niños dormían envueltos en cobijas viejas pero limpias, exhaustos del viaje y del cambio. Valeria no podía cerrar los ojos. Sentada a la mesa de la cocina, releía la carta por 10ª vez, intentando encontrar sentido donde solo había confusión. Elena, su madre, la mujer que nunca conoció, que nunca la cargó en brazos, que nunca estuvo presente en cumpleaños o días de enfermedades o pequeñas victorias. Y Renata, la mujer que la crió, que trabajó en 3 empleos para pagar su material escolar, que se quedó despierta noches enteras cuando tenía fiebre. ¿Cuál de las dos era realmente su madre? El baúl seguía en la habitación, cerrado. Aparte de la carta, no había tocado nada más. Tenía miedo de lo que podía encontrar, miedo de que más verdades salieran a la luz y la realidad que conocía se desintegrara por completo. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Se levantó, tomó el farol y volvió al cuarto pequeño. Dentro del baúl había ropa de bebé cuidadosamente doblada, un mameluco blanco de algodón, diminuto, con bordado de flores amarillas, zapatitos de lana color rosa, mantas de crochet. Todo antiguo, guardado durante décadas, pero preservado con cariño. En el fondo, envuelto en papel de seda, un álbum de fotos. La primera foto era de una niña, no más de 15, 16 años, delgada, de sonrisa tímida, sosteniendo libros escolares, el cabello recogido en 2 trenzas. Valeria reconoció los ojos inmediatamente. Eran iguales a los suyos. Elena. En las páginas siguientes, la niña aparecía en diferentes momentos. En la graduación de la preparatoria, sentada en el porche de una casa que Valeria no reconocía, junto a otra chica, un poco mayor. Renata. Sí, era Renata, más joven, pero inconfundible. Las dos sonreían a la cámara con los brazos entrelazados. Entonces eran hermanas, Elena y Renata. Hermanas que compartían algo más que la sangre. Compartían un secreto que había costado 30 años de separación. Siguió hojeando. En una de las fotos, Elena aparecía embarazada. Debía tener como máximo 16 años, sentada en una mecedora, las manos sobre la barriga prominente, los ojos tristes fijos en algún punto más allá de la cámara. Al fondo, la misma casa de antes. Pasó la página y encontró una foto de ella de bebé, recién nacida, envuelta en una manta amarilla, en los brazos de Elena. La joven madre miraba a su hija con una mezcla de amor y desesperación. Era una foto tomada en el hospital. Se podía ver parte de la cama y equipos al fondo. La última foto del álbum mostraba a Renata sosteniendo al mismo bebé. Ella sonreía, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. A su lado, un hombre de mediana edad, bien vestido, con lentes. Él también sostenía al bebé, como si fueran una familia posando para un retrato oficial. Pero había algo falso en esa escena, algo forzado. Valeria cerró el álbum, con el corazón latiendo fuera de ritmo. Renata no podía tener hijos. Ella siempre lo había sabido. Renata se lo había contado cuando Valeria tenía 10 años, explicándole por qué no tenía hermanos, por qué nunca los había tenido.
Y Elena, embarazada a los 16. Un acuerdo. Las palabras de doña Consuelo resonaron. Un acuerdo entre hermanas. Una que no podía tener hijos. Otra que había embarazado demasiado joven. Pero ¿por qué el secreto? ¿Por qué la mentira sostenida durante décadas? ¿Por qué Elena había construido una casa, ahorrado dinero, enterrado cajas llenas de verdades, pero nunca había aparecido? ¿Nunca había luchado por su hija? Las respuestas estaban en el patio, enterradas a 1 metro de profundidad, cerca del árbol de mango grande en la esquina izquierda. 9 cajas, 9 pedazos de historia esperando ser desenterrados. El sueño finalmente llegó cerca del amanecer, pero fue agitado, lleno de sueños confusos donde Elena y Renata se mezclaban en una sola persona, hablando palabras que ella no podía entender. Despertó con el canto de los gallos y el llanto mañoso de Diego pidiendo leche. La claridad entraba por las rendijas de las cortinas, anunciando un nuevo día. Mateo ya estaba despierto, sentado en el umbral de la puerta, observando el patio con interés de explorador. «Mamá, hay un árbol enorme allá afuera, que hay mariposas amarillas. ¿Puedo ir?» «Sí, pero quédate cerca de la casa, no te alejes mucho». Preparó el biberón para Diego, con el agua que doña Consuelo había dejado en una cubeta y la leche en polvo que había traído en la bolsa. Mientras el bebé tomaba, ella se quedó observando el patio por la ventana. El árbol de mango era realmente enorme. Sus ramas se extendían como brazos protectores sobre un área grande. El pasto estaba alto, necesitaba limpiarse, pero se notaba que alguien había cuidado ese lugar. Había camas delimitadas con piedras, restos de lo que alguna vez fue una huerta, y en la esquina izquierda, exactamente donde Elena había dicho, la tierra parecía diferente, menos compactada, como si hubiera sido removida hace poco. Doña Consuelo apareció antes de las 7, trayendo pan, café caliente en un termo viejo y algunas frutas. «Vine a ayudar a cavar», dijo, como si hubiera sido acordado. «Usted no necesita, ya ha hecho demasiado». «Sí necesito. Elena era mi amiga, la mejor amiga que he tenido. Y ella me hizo prometer que cuidaría de ti cuando llegaras, que te ayudaría a entender. Así que eso es lo que voy a hacer». Comieron en silencio. Mateo devoró 2 panes con mantequilla y pidió más. Diego se ensució todo comiendo plátano machacado. Después del café, doña Consuelo buscó 2 azadones viejos guardados en el pequeño depósito en el fondo de la casa. «¿Empezamos?», le ofreció uno de los azadones a Valeria. La tierra estaba dura, pero no imposible. Cavaron por casi 1 hora turnándose cuando una se cansaba. Mateo jugaba cerca, recogiendo piedritas de colores que encontraba. Diego dormía a la sombra del árbol de mango, sobre una manta. El sol subía en el cielo, calentando el aire. Fue doña Consuelo quien golpeó la caja primero. El sonido metálico del azadón contra el metal hizo que ambas se detuvieran. Con las manos cavaron alrededor, revelando una caja de metal rectangular del tamaño de una caja de zapatos toda oxidada. Pesaba poco. Valeria limpió la tierra con cuidado y la abrió. Dentro, envueltos en plástico para protección, había documentos. Actas de nacimiento. La primera era de ella, Valeria Jiménez López, nacida el 15 de marzo, hija de Elena Ramírez Gutiérrez y padre no declarado. Valeria miró fijamente ese papel. Padre no declarado. Entonces, ¿quién era su padre? ¿Por qué Elena no había puesto su nombre? La segunda acta era diferente, también de ella, pero con nombres diferentes de los padres. Valeria Jiménez López, hija de Renata Ramírez Gutiérrez y Arturo Javier Méndez. Fecha de nacimiento la misma. Todo igual, excepto los padres. Un acta falsa. Tenía que serlo. Arturo era el hombre de la foto, el que aparecía al lado de Renata sosteniendo a la bebé. Doña Consuelo tomó el acta falsa y movió la cabeza. Arturo. Ese hombre fue la desgracia de mucha gente. ¿Quién era él? Esposo de Renata. Se casaron cuando ella tenía 23 años. Él era mayor, tendría como 40. Hombre de recursos, dueño de tierras, respetado en el pueblo donde vivían. Pero era frío y cruel. Renata descubrió que no podía tener hijos poco después de la boda. Casi la abandona por eso.
Decía que necesitaba herederos, alguien a quien dejar sus propiedades. Fue cuando Elena apareció embarazada. ¿Embarazada de quién? La anciana desvió la mirada. Eso está en otra caja, la tercera, si no me equivoco. Elena dejó todo organizado. Quería que descubrieras en el orden correcto. Pero usted sabe. Sé, pero no voy a contarte. Elena confió en mí para ayudarte a cavar, no para darte las respuestas listas. Ella decía que necesitabas sentir la tierra en las manos, necesitabas sudar, necesitabas hacer el trabajo. Solo así valorarías la verdad. Valeria no insistió. Volvió a examinar los documentos. Además de las actas, había un contrato, escrito a mano, firmado por Elena y Renata, con fecha de hace 30 años. Era un acuerdo de adopción informal. Elena cedía todos los derechos sobre la hija recién nacida a su hermana mayor, a cambio de seguridad y futuro para la niña. El contrato estipulaba que Elena nunca intentaría contacto, nunca reclamaría a la hija, y a cambio, Renata criaría a la niña como suya y garantizaría educación y sustento. Al final, una cláusula. Arturo Javier Méndez se comprometía a dar apoyo financiero mensual a Elena, siempre que se mudara de ciudad y nunca revelara el verdadero origen de la niña. Él le pagó a mi mamá por entregarme, susurró Valeria con las palabras lastimando su garganta. No fue así, doña Consuelo corrigió, firme. Elena tenía 16 años, estaba sola. El padre de la niña había desaparecido. Sus padres, los abuelos de ustedes, habían muerto hacía 2 años. Era ella y Renata. Y Renata ofreció una salida, una manera de que la niña tuviera una vida digna, un apellido, un futuro. Elena aceptó porque creyó que era lo mejor para ti. Pero ella pudo haberse quedado conmigo. Nos hubiéramos arreglado. ¿Con qué dinero, niña? ¿Con qué casa? Elena ni siquiera había terminado la prepa. Era una adolescente asustada y sola. Renata ofreció salvación. Claro que Arturo hizo el trato porque quería un heredero, pero Renata quería una hija. Ella te amó. Eso no lo puedes dudar. Valeria sabía que era cierto. Renata siempre había sido cariñosa, dentro de sus limitaciones. Trabajaba mucho, siempre estaba cansada, pero nunca faltó lo básico. Nunca dejó que pasara hambre o frío. Pero tantas cosas tenían sentido ahora. La distancia emocional, la dificultad para demostrar afecto, la rigidez en ciertos temas. Renata no sabía ser madre porque no lo era. Estaba cumpliendo un contrato, criando a la hija de su hermana como si fuera suya. ¿Por qué Arturo aceptó? Si él tenía dinero, propiedades, ¿por qué no tener un hijo biológico propio? Renata no podía, y él no quería a otra mujer. La quería, a su manera, y contigo él conseguía lo que quería, un heredero, o heredera en este caso, alguien a quien dejar sus tierras cuando muriera. Pero no me las dejó. Cuando él falleció, no me quedé con nada. Renata dijo que él le había dejado todo a ella, pero ella vendió las tierras para pagar deudas suyas. Doña Consuelo hizo una expresión extraña, medio sorprendida, medio intrigada. ¿Es lo que dijo Renata? Sí. ¿Por qué? Sigue cavando. Las respuestas están aquí. Todas ellas. Marcaron en el papel dónde estaba la primera caja y comenzaron a buscar la segunda. Según la carta, las cajas formaban un círculo alrededor del árbol de mango, cada una a unos 3 metros de la anterior. Tomó más tiempo encontrar la segunda, pero cuando la azadón golpeó el metal, el sonido fue inconfundible. Esta caja era más grande, más pesada. Dentro, protegido por plástico grueso, había un sobre lleno de fotografías y un cassette. No había equipo de sonido en la casa. Doña Consuelo prometió traer un viejo reproductor de cassettes que tenía guardado. Las fotos mostraban a Elena adolescente con un joven. Él debía tener unos 18, 19 años. Guapo, de sonrisa amplia, cabello peinado hacia un lado. En una de las fotos, los dos estaban sentados a la orilla de un río, con los pies en el agua, las manos entrelazadas. En otra, él la besaba en la frente mientras ella sonreía con los ojos cerrados. Amor. Era amor genuino plasmado en aquellos registros. Al dorso de una de las fotos,
una anotación en pluma azul. Rodrigo y Elena, junio de 1995, nuestro último día antes de que él partiera. Rodrigo. Valeria murmuró el nombre. Tu padre, doña Consuelo confirmó. Un muchacho bueno, trabajador, hijo de agricultores de aquí de la región. Él y Elena se conocieron en una fiesta de San Juan. Se enamoraron rápido, de esa manera que solo los jóvenes se enamoran, sin miedo, sin pensar en el mañana. ¿Por qué se fue? Eso la cinta lo explicará mejor que yo. Pero en resumen, su familia perdió todo en una sequía terrible. Tuvieron que vender la tierra, mudarse a Ciudad de México a probar suerte. Rodrigo fue con ellos, prometió regresar, prometió venir por Elena, pero nunca volvió. ¿Él sabía que ella estaba embarazada? No. Elena se enteró después de que él ya había partido. Intentó mandar noticias, pero en aquella época todo era más difícil. Las cartas tardaban. El teléfono era caro, y la familia de Rodrigo se había mudado sin dejar una dirección fija. Elena perdió el contacto. Valeria sostuvo las fotos con cuidado. Aquel joven era su padre. Rodrigo. Un nombre, un rostro. Ya no era un vacío, una interrogante. Era una persona real que existió, que amó, que se fue sin saber que dejaba una hija atrás. ¿Todavía está vivo? Doña Consuelo se encogió de hombros. No sé. Elena nunca logró encontrarlo. Lo intentó en los primeros años, pero después se rindió. Dijo que si él quisiera ya habría regresado. La tercera caja estaba más profunda que las otras. Casi 1,5 metros. Valeria cavó sola mientras doña Consuelo fue a buscar el tocacintas. El sol ya estaba alto cuando finalmente la encontró. Esta caja era de madera, no de metal. Más pequeña, más delicada. Dentro, junto con más documentos, había joyas, un collar de oro sencillo, aretes de perla, una alianza. Los documentos eran comprobantes de depósitos bancarios, transferencias mensuales, siempre por la cantidad de 500 pesos, hechas por Arturo Javier Méndez a Elena Ramírez Gutiérrez, durante 18 años, desde el nacimiento de Valeria hasta que cumplió 18 años. En la última página, una carta de Arturo. Elena, este es el último pago conforme a nuestro acuerdo. Valeria cumplió 18 años. Mi obligación terminó. Espero que haya usado bien el dinero que le proporcioné. Renata y yo le dimos todo lo que necesitaba. Buena educación, casa, comida. Ahora es adulta y responsable de su propia vida. No intente contactarla, no destruya lo que construimos. Ella no sabe de usted y es mejor así. AJM. La frialdad de la carta era impactante, como si Valeria fuera solo una transacción comercial, un negocio que finalmente había concluido. ¿Sabría Renata de esta carta? ¿Estaría de acuerdo con esa forma de pensar? Las joyas tenían una nota adjunta, escrita por Elena. Estas fueron de nuestra madre. Renata no las quiso cuando ella falleció. Dijo que yo podía quedármelas todas. Las guardé para ti. Son pocas, pero cada una tiene una historia. La alianza era del matrimonio de nuestros abuelos. El collar se lo regalaron el día de su graduación. Los aretes, su abuelo se los dio en su 20º cumpleaños. Quería que los tuvieras. Es lo único material que puedo dejarte de la familia verdadera. Valeria se puso el collar. El oro estaba frío contra su piel. Pensó en la abuela que nunca conoció, en los abuelos que murieron antes de que ella naciera, en toda una historia familiar que le había sido negada. Mateo vino corriendo emocionado. «Mamá, encontré un pajarito. Está lastimado. ¿Puedo cuidarlo?» La vida seguía. Aún con revelaciones dolorosas, aún con verdades que cortaban, los niños seguían siendo niños. Necesitando atención, cuidado, normalidad, ayudó al hijo a improvisar una cajita para el pájaro herido, le dio agua y migajas de pan. El niño se quedó ahí, vigilando al animalito con toda seriedad, como si fuera la misión más importante del mundo. Doña Consuelo volvió con el tocacassettes. Era un aparato viejo. El casete tuvo que ser rebobinado con cuidado antes de sonar. Cuando finalmente funcionó, la voz de Elena llenó la casa. «Valeria, mi hija, mi niña,
Si estás escuchando esto, ya debes haber encontrado las fotos de Rodrigo. Ya sabes que él es tu papá. No sé si todavía esté vivo. No sé dónde está. Busqué. Juro que busqué. Pero era como tratar de encontrar una aguja en un pajar. Ciudad de México es enorme. Y sin apellido completo, sin dirección, sin nada más que un nombre y un recuerdo, era imposible. La voz falló. Sonido de llanto ahogado. Después continuó. Él me amó. De eso estoy segura. Cuando estaba conmigo, me amaba. Lo veía en sus ojos. Lo sentía en la forma en que sostenía mi mano, que decía mi nombre. Pero la vida nos separó. La vida y la pobreza. Su familia estaba pasando hambre. La sequía había acabado con todo. No tuvieron opción. Y él era hijo único. Tenía la obligación de ir con ellos, de ayudar a sus padres. Lo entendí. No lo culpé. Lloró cuando se despidió. Dijo que volvía en 6 meses, 1 año máximo, que iba a ahorrar dinero, que iba a mandar por mí. Pero 1 año se volvió 2, 2 se volvieron 5, y yo estaba sola contigo en la panza. Pausa larga. Sonido de respiración temblorosa. Cuando supe que estaba embarazada, me espanté. Tenía 16 años, sin padres, sin dinero, sin el papá del bebé. Renata ya estaba casada con Arturo. Ellos vivían en la ciudad. Ella tenía una vida mejor que la mía. Le conté. Lloré mucho. Le dije que no sabía qué hacer, y ella me ofreció. Dijo que cuidaría de ti, que te registraría como hija suya, que tendrías todo lo que yo no podía darte. Buena escuela, casa, comida en la mesa todos los días, ropa nueva, médico cuando lo necesitaras. Todo. Más llanto. Al principio pensé que no podría, que a la hora de entregarte me echaría para atrás, que te tomaría y huiría sin importar a dónde. Pero cuando naciste, cuando te vi por primera vez, supe que Renata tenía razón. Tú merecías más de lo que yo podía ofrecerte. Merecías un futuro. Así que firmé los papeles. Dejé que Arturo me registrara como si nunca hubiera existido. Y me vine para acá, a Valle de la Esperanza, porque necesitaba esperanza. Necesitaba creer que algún día tú entenderías. El casete continuó. Elena contaba sobre los primeros años. Cómo usó el dinero que Arturo enviaba para comprar este terreno. Cómo aprendió a hacer ladrillos de barro. Cómo construyó la casa sola, ladrillo por ladrillo con la ayuda de vecinos. Cómo cada pared levantada era una promesa. Un día vas a venir. Un día va a ser tuya. Guardé cada centavo que sobraba. Trabajé en casas de familia aquí de la región. Lavaba ropa, planchaba, cocinaba. Ahorraba todo, porque quería que tuvieras algo cuando crecieras, algo que fuera solo tuyo, sin depender de Arturo, sin depender de Renata. Tuyo. Compré un terreno en la ciudad, después otro, pequeños, baratos, pero míos, y en el testamento todo es tuyo. La voz cambió de tono. Se puso más seria. Hay cosas que vas a descubrir en las otras cajas, cosas sobre Arturo, sobre Renata, sobre lo que pasó después de que creciste. No juzgues a tu mamá. Tu tía, no sé cómo querrás llamarla. No la juzgues. Ella hizo lo que creyó mejor, dentro de sus limitaciones, dentro de lo que Arturo permitía. Él controlaba todo, el dinero, las decisiones, su vida. Renata era prisionera de un matrimonio del que no podía salir, porque si salía te perdía a ti. Y te amaba, a su manera, confusa, complicada, pero te amaba. El casete terminó con Elena diciendo que amaba a su hija, que siempre la había amado, que cada día lejos fue una agonía, pero que haría todo de nuevo si fuera para asegurar que Valeria tuviera una vida mejor que la suya. El silencio que siguió era pesado. Doña Consuelo apagó el aparato con cuidado. Elena grabó varias cintas, una para cada momento importante que perdió de su vida. Su primer día de clases, su primera comunión, su graduación. Todo. Renata mandaba noticias al principio, cartas cortas, sin muchos detalles, pero las mandaba. Elena guardó todas. Debe haber más cajas con ellas. Valeria no podía hablar.
La garganta se le cerraba, los ojos le ardían, todo ese dolor, toda esa separación. ¿Por qué? ¿Por pobreza? ¿Por falta de opciones? ¿Por un sistema que obligaba a mujeres jóvenes a elegir entre su hijo y el futuro de su hijo? Voy a hacer la comida. Doña Consuelo se levantó lentamente. Necesitas comer. Los niños necesitan comer. Después seguimos cavando. Faltan 6 cajas. El resto del día pasó en una neblina. Valeria alimentó a los niños, jugó con Mateo, acostó a Diego a dormir. Pero su mente estaba lejos, atrapada en esas palabras grabadas en una cinta vieja por una mujer que nunca conoció, pero que era su madre. Cuando el sol comenzó a descender, volvió al patio. Cavó sola. Necesitaba cavar. Necesitaba sentir la tierra en las manos. Necesitaba del esfuerzo físico para calmar la tormenta dentro de ella. La cuarta caja estaba más superficial. La encontró rápido. Dentro, cartas, decenas de ellas, organizadas por año, de 1995 a 2013. 18 años de correspondencia entre Renata y Elena. Comenzó a leer. Las primeras eran formales. Renata describiendo cómo Valeria estaba creciendo. Peso, estatura, primeras palabras. Elena respondía con preguntas. Si sonreía mucho, si lloraba por las noches, si se parecía a ella o a Rodrigo. Con el tiempo, las cartas se volvieron más personales. Renata confesaba sus inseguridades, cómo le daba miedo no ser buena madre, cómo Arturo era distante, cómo se sentía sola a pesar de estar casada. Elena respondía con consejos, con aliento, con amor de hermana. Pero algo cambió alrededor de 2005. Las cartas de Renata se espaciaron más. El tono cambió, se volvió frío, burocrático. Elena preguntaba qué había pasado. Renata no respondía claramente. Solo decía que todo estaba bien, que Valeria estaba bien, que no necesitaba preocuparse. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. La última carta de Renata era de 2013. Decía solamente, Elena, Arturo falleció, infarto. Fue rápido. Valeria no sabe de ti, no va a saber. Por favor, respeta esto. No aparezcas. No destruyas lo que construí. Ella me ve como madre. Déjala seguir viéndome así. R. Elena había respondido. La carta estaba allí, con fecha de 2 semanas después, pero no había sido enviada. Estaba marcada con una gran X roja y la palabra no enviar. Renata. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que soy idiota? Hice un trato contigo, no con Arturo. Pero él se acabó. Arturo se acabó. Y tú sigues alejándome. ¿Por qué? ¿Qué tienes que ocultar? ¿Qué hizo él que estás protegiendo incluso después de su muerte? Yo merezco saber. Valeria merece saber. Pero voy a respetar, no apareceré. No destruiré tu mentira. Pero un día, cuando yo me vaya, ella lo sabrá todo. Lo dejé todo preparado. Cada papel, cada foto, cada verdad que tú enterraste. Ella va a acabar y va a encontrar. Y entonces tú vas a tener que explicar. Tú, no yo, porque yo estaré muerta y los muertos no necesitan justificarse. ¿Qué había hecho Arturo? ¿Qué secreto era ese? La respuesta vino en la 5ª caja. Esta le llevó casi todo el día siguiente encontrar. Estaba en la parte más alejada del patio, casi en el muro de piedras que delimitaba la propiedad. Dentro de ella, documentos legales, escrituras de propiedades, 5 en total, 3 terrenos en la ciudad cercana, una casa en la playa, un departamento en Guadalajara, todas a nombre de Valeria Jiménez López, todas adquiridas por Arturo Javier Méndez entre 2000 y 2010, todas transferidas a su nombre cuando cumplió 1 año de edad. Valeria se sentó en el suelo del patio, los papeles esparcidos a su alrededor. Doña Consuelo estaba allí, testigo silenciosa. Él me dejó todo a mí, susurró. Arturo dejó todo, y Renata dijo que él se lo había dejado a ella. Dijo que tuvo que vender todo para pagar deudas. Renata mintió. ¿Pero por qué?
¿Dónde están esas propiedades? ¿Por qué nunca supe de ellas? Eso tendrás que preguntarle a ella. Ella vendió lo que era mío. Doña Consuelo movió la cabeza. No lo sabemos, no sin investigar, pero Elena sospechaba. Está en la siguiente caja, la sexta. La sexta caja no estaba enterrada. Estaba escondida dentro del almacén, detrás de herramientas viejas, como si Elena la hubiera puesto ahí al último, poco antes de fallecer. Dentro, una carta fechada hace 6 meses y una memoria USB. Valeria, si llegaste hasta aquí sabes casi todo. Sabes que soy tu madre, sabes sobre Rodrigo, sabes sobre el acuerdo con Renata y Arturo, y ahora sabes sobre las propiedades. Arturo no era un buen hombre, era controlador, frío, manipulador, pero te registró como hija, y por la ley eras heredera. Él debía saberlo. Por eso puso todo a tu nombre desde temprano. Protección patrimonial, quizás, o realmente quería dejarte algo. Nunca lo sabré. Cuando él falleció tenías 21 años. Renata debió haberte contado, debía haberte dado las escrituras. Pero no lo hizo. Me enteré por casualidad. Un abogado amigo me contó. Dijo que te había buscado, pero Renata interceptó. Dijo que no querías nada, que habías renunciado a la herencia. Pero tú nunca renunciaste. Ni siquiera sabías que había herencia. La memoria USB tiene copia de documentos. Investigación privada que pagué. Muestra que Renata vendió todo. Tomó el dinero y desapareció. Intenté buscarte después de eso. Descubrí que vivías en una choza en Ciudad de México, que tenías 2 hijos, que el padre de los niños había desaparecido. Quise aparecer, quise ayudarte, pero tenía miedo. Miedo a que me odiaras. Miedo a destruir lo que quedaba de tu relación con Renata. Entonces hice lo que siempre hice. Guardé. Guardé para cuando estuvieras lista, para cuando lo necesitaras. Ahora tienes pruebas, tienes documentos. Puedes ir tras lo que es tuyo, lo que siempre fue tuyo. Y si decides no volver a hablar con Renata, lo entiendo. Pero si decides perdonar, también lo entiendo. Porque el perdón no es sobre la otra persona, es sobre nosotros mismos. Es sobre dejar ir el enojo para poder vivir en paz. Yo perdoné a Rodrigo por haberse ido. Perdoné a Renata por haberme alejado de ti. Perdoné a Arturo por haberme tratado como mercancía. Perdoné porque guardar rencor solo me estaba lastimando. Tú decides qué hacer con esta verdad. Es tuya. Siempre fue tuya. Elena. Las manos de Valeria temblaban sosteniendo la carta. Renata había vendido todo. Se había llevado el dinero de las propiedades que Arturo dejara y había desaparecido. No era deuda. Era robo. Robo a su propia hija, a la sobrina que crió como hija. ¿Cuánto vale todo esto?, preguntó con la voz extraña. Doña Consuelo miró los papeles. No soy experta, pero estas propiedades aquí, en 2013, debían valer unos 300, 400 mil. Hoy, con la plusvalía, quizás $500,000, quizás más. $500,000 de pesos. Dinero que pudo haber cambiado tu vida, que pudo haberles dado a tus hijos el futuro que nunca tuviste. Educación, salud, seguridad. Y Renata se lo llevó todo. El enojo llegó caliente, feroz. Quería agarrar el teléfono, llamar a Renata, gritar, exigir explicaciones, exigir que devolviera cada centavo. Pero no tenía teléfono. La casa no tenía línea. E incluso si la tuviera, ¿de qué serviría? Renata probablemente ya lo había gastado todo. Probablemente estaba lejos, viviendo la vida que construyó con el dinero robado a su hija. Quedan 3 cajas más, recordó gentilmente doña Consuelo. Quizás expliquen más cosas, pero Valeria no tenía fuerzas para cavar más. No ese día. Entró a la casa, se acostó en el piso junto a sus hijos que dormían y lloró. Lloró por Elena, que pasó 30 años sola construyendo una casa y juntando pruebas. Lloró por Rodrigo, el padre que nunca conoció y que quizá ni siquiera supo que ella existía. Lloró por Renata, que pudo haber sido una verdadera madre pero eligió ser ladrona. Y lloró por sí misma, por la niña que creció sin saber la verdad, por la mujer que ahora cargaba un peso demasiado grande.
Los días siguientes pasaron lentamente. Valeria necesitaba procesar todo antes de continuar. Pasó el tiempo limpiando la casa, organizando lo poco que tenían, intentando crear alguna rutina para los niños. Mateo preguntaba cuándo volverían a Ciudad de México. Ella no sabía qué responder. ¿Volver para qué? La chabola ya debía haber sido demolida. No tenían nada más allí. Doña Consuelo venía todos los días, traía comida, ayudaba con los niños, pero respetaba el silencio de Valeria. Sabía que la joven necesitaba tiempo. Fue Mateo quien trajo el próximo descubrimiento. Jugando cerca del almacén encontró una botella de vidrio enterrada superficialmente. Dentro de la botella, un papel enrollado. Se lo llevó a su madre con emoción. «Mira, mamá, encontré un mensaje, como de piratas. El papel era una carta corta escrita a mano, con letra diferente a la de Elena. Masculina. Decía, Elena, supe que estás enferma, supe que no vas a durar mucho. Quise tener el valor de aparecerme, de decírtelo en persona, pero soy cobarde, siempre lo fui. Nunca dejé de amarte, nunca dejé de pensar en ti. Todos los días de mi vida. Perdí tu rastro cuando te mudaste. Intenté buscarte, pero te escondiste bien. Fue lo correcto. Yo no te merecía. No merecía la oportunidad que me diste. Pero quiero que sepas, donde quiera que estés ahora, quiero que sepas, fuiste el amor de mi vida. Y si existe una hija, como dijeron, tiene suerte de tener tus ojos. R. Rodrigo. Rodrigo había estado allí, en Valle de la Esperanza. Había buscado a Elena, encontró la casa. Pero no tuvo el valor de tocar la puerta, de enfrentar lo que había abandonado 30 años atrás. ¿Cuándo dejaron esto aquí?, preguntó Valeria a doña Consuelo. Hace unos 3 años. Elena me lo mostró. Dijo que él había pasado por aquí haciendo preguntas. Descubrió dónde vivía, pero cuando llegó ella ya estaba muy enferma. Cáncer. Se la comió por dentro. Ella no quiso recibirlo. Dijo que era demasiado tarde, que él había tomado su decisión 30 años atrás y ella había tomado la suya. Pero guardó la carta. La guardó como guardaba todo. Él sabe de mí, sabe. Su mensaje lo dice. Alguien de la comunidad le contó que Elena tenía una hija, pero se la dio a su hermana para criar. Las noticias corren rápido en un pueblo pequeño. Todos aquí lo sabían, todos menos tú. Un nuevo peso se instaló en el pecho de Valeria. Rodrigo sabía. Sabía que tenía una hija en algún lugar del mundo, y no fue tras ella. No intentó conocerla. Dejó la carta y desapareció de nuevo. ¿Dónde está él? No sé, nadie lo sabe. Pasó unos días por aquí preguntando sobre Elena. Cuando supo que ella estaba enferma, acampó cerca de la casa por una semana. Intentaba verla desde lejos, pero ella no salía. Mandó recado de que no quería verlo. Él lo respetó. Dejó la carta enterrada donde sabía que ella la encontraría y se fue. Una vez más el rechazo, una vez más el abandono. Parecía que todos en la vida de Valeria sabían hacer eso muy bien. La 7ª caja apareció en una tormenta. La lluvia cayó de repente una tarde, empapando todo. El patio se convirtió en lodo, y fue el lodo resbalándose lo que reveló el metal brillante. La caja estaba casi al nivel de la tierra, como si la erosión la hubiera expuesto a lo largo de los años. Dentro había una colección de fotos, de ella, Valeria de niña. Algunas las reconoció, fotos que Renata tomaba en los cumpleaños, en las fiestas de la escuela, pero muchas eran de ángulos extraños, tomadas desde lejos. Ella en el parque, ella saliendo de la escuela, ella jugando en la calle. Elena había estado allí, durante años, siguiendo, observando, documentando, a distancia, siempre a distancia, pero presente. Cada foto tenía una fecha al reverso y una anotación. Valeria, 7 años, perdió su primer diente. Sonrió a la cámara sin saber que era yo quien fotografiaba. Valeria, 10 años, graduación de primaria. Renata estaba allí, orgullosa, yo escondida detrás de un árbol, llorando. Decenas de fotos, centenares, toda una vida documentada en secreto.
Una madre que no podía ser madre, pero que no lograba mantenerse lejos. En el fondo de la caja, un álbum diferente. Valeria adulta. Las fotos eran más recientes, de ella embarazada de Mateo, de ella en el hospital con el bebé, de ella años después, embarazada otra vez, de ella viviendo en La Choza, en Ciudad de México. Elena había ido hasta allá. Cruzó el país para ver a su hija, para ver a sus nietos, siempre de lejos, siempre escondida. La última foto era de hace 6 meses. Valeria la reconoció. Estaba en la parada del camión cargando a Diego en brazos, Mateo a su lado. Lucía cansada, derrotada, demasiado delgada, la ropa vieja. Al reverso, Elena había escrito: «Mi niña, mis nietos, necesito hacer algo. No puedo dejarlos así. Voy a dejar todo preparado. Voy a asegurar que cuando yo me vaya, tú vengas. Tú y los niños tendrán la casa, tendrán las pruebas, podrán empezar de nuevo. Es lo mínimo que puedo hacer. Lo mínimo después de toda una vida de ausencia». Valeria apretó el álbum contra su pecho y lloró una vez más. Pero esta vez era distinto. No era solo rabia o dolor, era también gratitud. Elena nunca la había abandonado, nunca la había olvidado. Hizo lo que pudo dentro de los límites que la vida le puso. Amó a la distancia, sufrió sola, murió sola, pero dejó todo lo que tenía a la hija que solo crió en el corazón. Ella te amaba, doña Consuelo dijo en voz baja, a su manera torcida, en la forma que podía, pero te amaba. Lo sé, ahora lo sé. La octava caja estaba justo en el centro del círculo, formado por las demás. Le tomó 2 días encontrarla, cavando a varias profundidades. Cuando finalmente dio con ella, entendió por qué Elena la había puesto ahí. Era la caja del medio, el corazón de la historia. Dentro no había documentos ni fotos, solo una cajita más pequeña, de terciopelo rojo descolorido. Dentro de la cajita, una sencilla alianza de plata. Y una carta. Valeria. Esta alianza era de mi abuelo. Pasó a mi padre, y él me la iba a dar cuando me casara. Pero nunca me casé. Nunca tuve la oportunidad. Rodrigo se fue antes de que pudiéramos hablar de futuro, y después contigo, sola, no había espacio para pensar en amor. La vida era sobrevivir, trabajar, guardar cada centavo para algún día poder ayudarte. Quiero que te la quedes, no como símbolo de matrimonio, sino como símbolo de continuidad, de familia, de raíces. Tú vienes de algún lugar, vienes de gente que amó, que luchó, que sobrevivió, y ahora tú continúas, con tus hijos, con tu fuerza. Eres más fuerte que yo, más fuerte que Renata, más fuerte que cualquiera de nosotros, porque estás criando a 2 niños sola, porque no te rendiste cuando sería fácil hacerlo, porque aún tienes esperanza incluso cuando todo parece perdido. Esa fuerza la sacaste de mí, pero también la sacaste de Rodrigo. Él era fuerte, trabajador, era bueno. Las circunstancias fueron lo malo. Tú eres la mejor parte de nosotros 2, y vas a criar a tus hijos para que sean aún mejores. Esta casa es tuya, esta tierra es tuya. Valle de la Esperanza es tu hogar ahora. Planta raíces aquí, crece, florece. Haz de esta casa el hogar que siempre quise que fuera, lleno de risas de niños, lleno de vida, lleno de amor verdadero. El amor que yo solo pude dar de lejos, tú puedes darlo de cerca. Aprovecha, disfruta cada segundo, porque la vida es corta y nunca sabemos cuándo terminará. Sé que me iré pronto. Los doctores dan unos meses. No tengo miedo. Hice lo que pude. Dejé todo listo. Pero tengo un deseo, uno último. Quería verte, solo una vez, solo de lejos. No necesitas saber que soy yo. Solo quiero ver tu rostro, tus ojos, confirmar que tienes mis ojos. Voy a intentarlo, si tengo fuerzas, pero si no lo logro, sabe que te vi crecer. Te vi en cada foto. Te cargué en el corazón incluso cuando no podía cargarte en brazos. Y ahora, donde quiera que esté, seguiré viéndote. Estaré en la sombra del árbol de mango, en el canto de los pajaritos, en el olor de la tierra después de la lluvia. Voy a estar en cada ladrillo de esta casa,
porque yo soy la casa. La construí con mis manos y mi amor, y ahora es tuya, para siempre. Elena, tu madre. Valeria colocó la alianza en su dedo. Le quedaba perfectamente, como si hubiera sido hecha para ella. Miró hacia la casa, hacia las paredes de adobe que Elena había levantado sola, hacia el techo que protegía a sus hijos, hacia el patio donde cada hoyo era una revelación, cada caja era un pedazo de corazón enterrado. «Falta una caja», dijo. «La novena», doña Consuelo confirmó. «La última». Elena dijo que era la más importante, pero no me dijo dónde estaba. Buscaron durante 3 días, cavaron todo el patio. Nada. Revolvieron la bodega. Nada. Revisaron dentro de la casa en cada rincón. Nada. Fue Diego quien la encontró. El bebé había empezado a gatear. Exploraba la casa con curiosidad. En uno de los cuartos la tabla del piso sonaba hueca. Valeria la jaló. La tabla salió fácil, revelando un agujero. Allí dentro, envuelta en tela, la novena caja. Esta no tenía documentos, no tenía fotos, no tenía cartas, solo tenía un sobre con dinero, billetes de 100 amarrados en fajos, y un último mensaje escrito a mano. Valeria, este es todo el dinero que logré ahorrar en 30 años. 43,000 pesos. No es mucho. No va a comprar una mansión, no te va a hacer rica, pero te dará un comienzo. Va a comprar comida para los niños, ropa, va a remodelar la casa, va a plantar una huerta, va a comprar semillas, herramientas, va a dar dignidad. Úsalo con sabiduría, y cuando se acabe, habrás aprendido a vivir de la tierra. Sabrás cultivar, sabrás arreglártelas, porque fue lo que hice. Aprendí, me arreglé, sobreviví. Y tú también sobrevivirás. Pero diferente a mí, no estarás sola. Tienes a doña Consuelo, tienes a la comunidad, y tienes la verdad. Tienes la historia completa. No necesitas cargar secretos. No necesitas mentirles a tus hijos, puedes contar. Puedes ser honesta, puedes decir, tu abuela me amaba, pero no podía quedarse conmigo. Y eso es triste, pero es la verdad. Y la verdad, aunque duela, es mejor que una mentira bonita. Sobre Renata. Tú decides. Si la buscas, si le reclamas, si la perdonas, es tu elección. Pero recuerda, ella también fue víctima. De Arturo, de las circunstancias, del sistema. Ella hizo lo que creyó que era mejor. Se equivocó, claro. Se equivocó mucho, pero fue humana. Y los humanos se equivocan. Sobre Rodrigo. Si algún día aparece, míralo a los ojos y decide. Si vale la pena conocerlo. Si vale la pena dejarlo entrar en tu vida. No lo hagas por mí. Hazlo por ti. Porque tú eres lo que importa. Tu paz, tu felicidad, tus hijos. Eso es lo que importa. Todo lo demás es ruido. Vive, hija mía. Vive fuerte. Vive libre. Vive sin el peso que yo cargué. Elena. 43,000 pesos. Valeria nunca había visto tanto dinero junto. Se sentó en el piso, los fajos en las manos, y no sabía si reír o llorar. Era dinero suficiente. Suficiente para empezar de nuevo. Para darles a los niños un futuro mejor. Para honrar la memoria de Elena. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Los meses siguientes fueron de trabajo duro. Valeria usó parte del dinero para remodelar la casa. Contrató hombres de la comunidad para arreglar el techo, reforzar las paredes, instalar una cisterna para agua de lluvia. Compró una estufa de gas, colchones nuevos, ropa para los niños. Plantó una huerta en el patio, donde antes estaban las cajas enterradas. Frijol, lechuga, jitomate, yuca. Doña Consuelo le enseñó. Tenía paciencia infinita con Valeria, que nunca había plantado nada en su vida. Mateo se adaptó rápido, hizo amigos entre los niños de la comunidad. Empezó a asistir a la escuelita local, caminando media hora todos los días. Regresaba emocionado, contando sobre la maestra, los compañeros, los juegos. Diego crecía sano, fuerte. Gateaba por el patio, comía las frutas que Valeria cosechaba de los árboles vecinos.
Reía a carcajadas, esa risa de bebé que calienta el corazón. La vida tenía otro ritmo allí, sin prisa, sin ruido de ciudad grande. El sol despertaba a todos temprano. El trabajo en el campo llenaba el día. La noche llegaba pronto, y todos dormían cansados pero satisfechos. Era sencillo, era duro, pero era honesto. Doña Consuelo se volvió más que vecina. Se convirtió en abuela postiza. Cuidaba a los niños cuando Valeria necesitaba ir a la ciudad. Enseñaba recetas antiguas, contaba historias de antes, y poco a poco, en las pláticas de la tarde, fue revelando más sobre Elena. Ella no era amargada, contó en una de esas tardes, mientras pelaban yuca juntas. A pesar de todo, no lo era. Tenía una alegría tranquila. Sonreía cuando veía a los niños jugar. Ayudaba a quien necesitaba. Nunca cobraba. Nunca esperaba nada a cambio. ¿Cómo pudo vivir tanto tiempo sola? No sé. Creo que la esperanza de verte un día la sostenía. Todos los días decía, un día mi niña viene. Un día descubre y viene. ¿Y si no hubiera venido? ¿Si me hubiera quedado en Ciudad de México? El abogado tenía órdenes de buscarte. No iba a rendirse. Elena dejó dinero para eso también, para que siguiera intentando hasta encontrarte. Valeria pensó en eso, en cómo Elena había planeado todo, cada detalle, cada posibilidad, asegurando que incluso después de su muerte, su hija recibiera lo que era suyo. 6 meses después de su llegada, apareció un hombre. 50 y pocos años, traje gastado, portafolio de cuero viejo. El abogado, doctor Castillo. Vino a verificar si había recibido todo, si tenía dudas, si necesitaba ayuda legal. Sobre las propiedades que Arturo dejó, comenzó sentado a la mesa de la cocina. Usted tiene derecho a demandar, son bienes suyos. Renata vendió sin la autorización legal apropiada. ¿Cuánto tiempo llevaría? Años. Y dinero. Los abogados no son baratos. Podemos intentar un acuerdo extrajudicial primero. ¿Y si ella no acepta? Entonces vamos a juicio. Pero repito, lleva tiempo. Valeria miró por la ventana. Mateo jugaba en el patio con una cometa que doña Consuelo había hecho. Diego dormía en el regazo de la anciana, que tarareaba suavemente. La huerta crecía verde y bonita. La casa estaba en pie, firme, acogedora. No quiero demandar, dijo finalmente. No quiero años peleando en los tribunales. No quiero que mis hijos crezcan viendo a su madre amargada, luchando por dinero. Pero es su derecho. Lo es. Pero también es mi elección. Elijo dejarlo ir. ¿Está segura? Lo estoy. Elena me dejó lo que era suyo. Tengo la casa, tengo la tierra, tengo su dinero. Tengo todo lo que necesito. Lo demás no me devolverá los años perdidos. No hará que Renata me quiera de verdad. No cambiará nada. Solo me mantendrá atada al pasado. Doctor Castillo estudió su rostro. Es una decisión madura, difícil. Elena me enseñó. Sin haber hablado conmigo, me enseñó. El perdón libera, el enojo ata. ¿Y sobre Renata? Va a buscarla. Valeria no respondió de inmediato. Había pensado mucho en eso en los últimos meses. Realmente quería enfrentarla. Realmente quería escuchar explicaciones, disculpas, justificaciones. No sé, todavía no lo sé. Tal vez un día, cuando los niños sean más grandes, cuando yo esté más fuerte. Por ahora prefiero vivir, construir, seguir adelante. El abogado asintió, comprendiendo. Dejó sus datos de contacto por si cambiaba de opinión. Y se fue, su auto levantando polvo en el camino de tierra. La vida siguió su curso. Valeria aprendió a hacer jabón, velas, conservas. Vendía en el mercadito del pueblo los sábados. No daba grandes ganancias, pero pagaba las cuentas. Complementaba con trabajos ocasionales. Limpieza, costura, cocina. No era fácil, pero era digno. Mateo cumplió años, 7 años. Valeria hizo pastel de maíz, invitó a los niños del vecindario. Llenaron el patio de ruido y risas. Doña Consuelo lloró al ver la escena. A Elena le habría encantado esto, ver la casa llena de vida. Ella lo está viendo. Valeria habló con convicción.
Ella está en el árbol de mango, ¿recuerdas? En la esquina de los pajaritos. En la tierra. Está aquí. Las estaciones pasaron. Lluvia, sequía, lluvia otra vez. La huerta floreció. Valeria cosechó más de lo que necesitaba. Compartió con los vecinos. Ellos correspondían con leche fresca, huevos, carne cuando mataban un pollo. La comunidad funcionaba así. Intercambio. Ayuda mutua. Solidaridad nacida de la necesidad compartida. Fue en un día de mucho calor, casi un año después de su llegada, que apareció un nuevo visitante. Hombre alto, delgado, cabello entrecano, de unos 50 años. Se detuvo en la puerta, vacilante. No entró. Solo se quedó ahí mirando la casa. Valeria estaba cosechando tomates. Vio al hombre. Algo en él le resultaba familiar. Los ojos. La manera de tener las manos en los bolsillos. El movimiento nervioso de cambiar el peso de un pie al otro. ¿Puedo ayudarle?, llamó. El hombre dio un paso atrás como si fuera a huir, pero se controló. Disculpe, no debía haber venido. La voz. Valeria conocía esa voz, no en persona, pero la conocía. De las fotos, de los relatos, de la carta enterrada en la botella. ¿Rodrigo?, preguntó en voz baja. El hombre se quedó inmóvil, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cómo sabe mi nombre? Pase, por favor, pase. Él obedeció como niño asustado. Caminó lentamente hasta donde ella estaba. De cerca el parecido era innegable. La forma del rostro, la nariz. Mateo tenía su nariz. Elena dejó todo para que usted lo descubriera, ¿verdad?, preguntó con la voz temblorosa. Sí. 9 cajas enterradas en el patio. Toda la historia, incluyendo sus fotos con ella. Y su carta. Él gimió suavemente llevándose las manos al rostro. Fui un cobarde, un completo cobarde. Lo fue, pero también fue un hijo intentando ayudar a sus padres. También fue joven y asustado y sin opción. No justifica. Pude haber regresado. Después, cuando la situación mejoró, pude haber buscado. ¿Por qué no buscó? Miedo, vergüenza, no sé, 1000 excusas todas igualmente vacías. La miró. Usted es mi hija, y yo nunca la conocí. Nunca la cargué en brazos, nunca le di nada. Elena me dio, ella dio por usted también. No fue suficiente. Fue lo que ella tenía, y lo hizo rendir. Rodrigo lloró abiertamente, sin vergüenza, sin esconderse. Mateo vino corriendo del patio y se detuvo, mirando curioso al hombre que lloraba. «Mamá, ¿quién es él?». Valeria miró a su hijo, a Rodrigo, de vuelta a su hijo, y tomó una decisión. «Mateo, este es Rodrigo. Él es...». Respiró hondo. «Él es tu abuelo». Los ojos de Rodrigo se abrieron de par en par. Miró al niño como si estuviera viendo un milagro. ¿Mi nieto?». «Mateo. Y adentro hay otro. Diego, de 1 año y medio. ¿Puedo conocerlos?». «Puede, pero tiene que prometer una cosa. No desaparezca otra vez. Si va a entrar en sus vidas, quédese. No les haga lo que me hizo a mí. Lo prometo, lo juro, juro por todo que nunca desaparezco, nunca». Valeria le creyó, no porque mereciera confianza, sino porque ella eligió creer, porque sus hijos merecían un abuelo, porque ella merecía dejar de cargar con el enojo. Rodrigo se quedó, no de forma permanente. Vivía en otra ciudad, tenía trabajo, vida, pero venía cada semana. Traía regalos sencillos, juguetes, ropa, dulces. Jugaba con los niños. Ayudaba en la huerta. Arreglaba cosas en la casa. Poco a poco, se volvió una presencia constante. Y hablaba. Contaba sobre Elena, sobre el amor que compartieron en aquel verano de 1994, sobre el dolor de haberse ido, sobre cómo buscó durante años, sin éxito, sobre cómo se enteró de ella a través de amigos en común, pero siempre llegaba demasiado tarde. Cuando finalmente encontró la casa, Elena ya estaba muy enferma. No quiso recibirlo. Él lo respetó, pero regresaba cada mes, solo para ver la casa, como si la proximidad física con el lugar donde ella vivió pudiera disminuir la culpa. Ella no te culpaba,
Valeria le contó en una de esas conversaciones. Leí todas las cartas. Ella te perdonó. Te amó hasta el final. No merezco perdón. Nadie lo merece. Uno lo recibe y ya. Y ahora tienes oportunidad de hacerlo diferente. Con Mateo y Diego. Esté presente. Sea el abuelo que yo nunca tuve. Él lo fue. Con dedicación conmovedora. Le enseñó a Mateo a hacer papalotes. Le enseñó a pescar en el arroyo cercano. Contaba historias de cuando era niño, creciendo en el campo. Los niños lo adoraban. Le decían Abuelo Rodrigo. Y a él se le derretía el corazón cada vez que lo escuchaba. 2 años habían pasado desde la llegada de Valeria a Valle de la Esperanza. La casa era irreconocible, pintada, remodelada, rodeada de flores que ella misma había plantado. La huerta producía todo el año. Valeria vendía sus productos en el mercado con éxito creciente. Tenía ahorros, no mucho, pero suficiente para emergencias. Mateo tenía 8 años, estudiaba bien, soñaba con ser maestro. Diego con 3, hablador, curioso, siempre ensuciándose las manos en la tierra. Eran felices, felices de manera sencilla, de manera verdadera. Una mañana de domingo, Valeria despertó más temprano de lo normal. Algo la inquietaba, un sentimiento que no podía nombrar. Salió al patio, descalza, todavía en camisón. Se sentó bajo el árbol de mango, en el lugar donde encontró la primera caja. «Elena», murmuró, para el viento. «Sé que estás aquí, sé que lo ves todo. Quiero que sepas. Entendí por qué hiciste cada elección, por qué guardaste cada secreto, por qué te alejaste y no te culpo. No te culpo por nada. Me diste el regalo más grande, me diste raíces, me diste historia, me diste verdad, y ahora puedo ser mejor madre porque sé de dónde vengo. Sé que soy hija de amor, aunque confuso, doloroso, complicado. Pero amor. Rodrigo te amaba, tú me amabas, y eso basta, eso es todo». El viento sopló más fuerte, moviendo las ramas del árbol de mango. Un mango cayó cerca de ella, maduro, perfecto. Valeria lo tomó, sonrió. «Gracias, por todo, por cada caja, por cada verdad, por cada lágrima que derramaste construyendo este lugar. Yo no desperdicié, no desperdicio. Voy a criar a mis hijos aquí. Crecerán fuertes, sabrán su historia, nuestra historia, y la pasarán adelante, para siempre». Fue entonces cuando escuchó el coche, motor desconocido deteniéndose frente a la casa. Se levantó, curiosa. Un taxi. La puerta trasera se abrió y una mujer bajó. Vieja, encorvada, cabello completamente blanco. Pero el rostro. Valeria conocía ese rostro. Renata. El mundo se detuvo. Las dos mujeres se miraron a través del patio. Una eternidad contenida en segundos. Renata dio unos pasos temblorosos. Se detuvo. Intentó hablar, pero la voz no le salió. Valeria no se movió. No sabía si sentía ira, tristeza o solo cansancio. Renata estaba vieja, mucho más vieja que la última vez que se vieron. Parecía haber encogido, vestía ropa sencilla, gastada. Llevaba solo una bolsa pequeña. «¿Cómo me encontraste?», Valeria finalmente preguntó. «El abogado. Él...». Yo le rogué, le supliqué que me dijera dónde estabas. Tardó, pero al final cedió. La voz de Renata era débil, cansada. «Vine a pedir perdón. Sé que no lo merezco, sé que arruiné todo, pero necesito que sepas la verdad que Elena no sabía, que nadie sabía». «¿Qué verdad? ¿Que robaste mi herencia? ¿Que vendiste todo lo mío y te desapareciste con el dinero?». Renata movió la cabeza, lágrimas recorriendo su rostro arrugado. «No fue así. No totalmente. Arturo tenía deudas. Deudas que no le contó a nadie. Deudas de juego. Apostaba, perdía. Pedía prestado. Perdía más. Cuando él falleció aparecieron hombres cobrando. Hombres peligrosos. Decían que si no pagaba le pasaría algo a ti, a mi niña, a la niña que crié como hija. Entonces vendiste las propiedades para pagar». «Vendí, todas, y no fue suficiente. Tuve que usar todo lo que tenía, todo.
Me quedé sin nada. Pero tú estabas segura. Ellos dejaron de amenazar, dejaron de aparecer. ¿Por qué no me lo contaste? ¿Por qué dejaste que pensara que no había nada? Porque me daba vergüenza, vergüenza de haberme casado con ese hombre, vergüenza de las decisiones que tomé y porque pensé que vivirías mejor sin saber, sin cargar con el peso de las deudas del padre falso, sin saber que el matrimonio con Arturo fue prisión, no amor. ¿Elena sabía? No. Ella sabía que era controlador, que hacía frío, pero no sabía lo demás, de las apuestas, de las deudas, de los hombres peligrosos. Lo escondí de todos, incluso de ti. ¿Y el dinero de la venta? ¿Dónde está? Se fue, todo. Pagué las deudas y no quedó nada. Me quedé en la calle, literalmente. Viví en un albergue un tiempo. Trabajé donde pude. Limpieza, cocina, lo que fuera. Ahorré un poco. Renté un cuartito pequeño. Es donde vivo ahora, sola, vieja, enferma. Enferma. Renata se encogió de hombros, un movimiento cansado. Del corazón. Los médicos dicen que es cuestión de tiempo. Por eso vine. No quería irme sin verte, sin pedirte perdón, sin explicar. Aunque sé que no servirá de nada, que no me vas a perdonar, y ni deberías. No te di lo que merecías. No fui la madre que debí ser. Fui débil. Fui cobarde. Dejé que Arturo mandara en todo. Dejé que te usara como propiedad. Dejé que destruyera la vida de todos. Valeria escuchaba en silencio. Parte de ella quería gritar. Quería echarle en cara a Renata todo lo que había sufrido. La pobreza, la soledad, la lucha. Pero otra parte veía solo a una vieja acabada. Una mujer que también había sido víctima. Que también había pagado caro por las decisiones equivocadas. Elena me enseñó sobre el perdón, dijo Valeria por fin. Me enseñó que uno perdona no porque la otra persona lo merezca, sino porque uno merece paz. Y yo merezco paz. Mis hijos merecen paz. Así que te voy a decir esto una vez. Te perdono. Perdono las mentiras. Perdono el robo, aunque no fuera un robo de verdad. Perdono que no fueras la madre que necesitaba. Te perdono. Renata se derrumbó. Literalmente cayó de rodillas en la tierra, sollozando sin control. Valeria se acercó a ella, se arrodilló a su lado, no la abrazó. Todavía no, pero puso su mano en el hombro de la anciana. Pero perdonar no significa olvidar, no significa que volveremos a ser lo que éramos, porque nunca fuimos nada en realidad. Fuimos dos personas cumpliendo roles, tú cumpliendo un contrato, yo cumpliendo la función de hija obediente. Ahora puedo elegir, y elijo intentar. Intentar construir algo nuevo, no como madre e hija, sino como dos mujeres que comparten historia, que sobrevivieron, que todavía están aquí. ¿Puedo conocer a los niños? Puedes, pero tienes que contarles la verdad, toda la historia. No les miento a mis hijos. Ellos sabrán que eres mi tía, que me criaste como hija, que te equivocaste, pero que estás intentando enmendarlo. Verdad, Renata. Solo verdad. Solo verdad, repitió Renata como promesa. Las semanas siguientes fueron extrañas. Renata se quedó en Valle de la Esperanza. Doña Consuelo la acogió en su casa, ofreciéndole un rincón donde pudiera dormir. Las dos ancianas se conocían de tiempos antiguos. Tenían cosas de qué hablar, desentendimientos viejos que resolver. Renata fue a visitar todos los días. Al principio era difícil, conversaciones trabadas, silencios largos, pero poco a poco fue haciéndose más fácil. Ella ayudaba en la huerta, jugaba con Diego, escuchaba a Mateo contar sobre la escuela, y poco a poco su salud mejoró. Los médicos del pueblo dijeron que era el aire puro, la vida más tranquila, o tal vez era simplemente tener motivo para vivir de nuevo. Rodrigo y Renata se encontraron. Fue tenso. Él la culpaba por haber mantenido a Valeria lejos de Elena. Ella lo culpaba por haber abandonado a Elena, pero Valeria los obligó a hablar de verdad, y al final entendieron que ambos eran solo humanos fallando y tratando de sobrevivir. El tiempo cura.
No cura todo, no borra cicatrices, pero suaviza, hace soportable, transforma el dolor en recuerdo menos cortante. 3 años habían pasado desde la llegada de Valeria, 5 desde la partida de Elena. Valeria tenía ahora 33 años, Mateo 10, Diego 5. La casa prosperaba, la huerta había crecido. Valeria había comprado gallinas, plantado árboles frutales, estaba ahorrando para un pequeño invernadero. Soñaba con producir más, con vender en otras ciudades. Rodrigo se mudó a Valle de la Esperanza. Ya no podía estar lejos de sus nietos. Había construido una casita sencilla cerca de la de Valeria. Ayudaba con las tareas pesadas. Era presencia diaria. Renata se había quedado. Su salud se había estabilizado. El corazón débil pero funcionando. Ayudaba en lo que podía. Limpieza ligera, cuidar a los niños, cocinar. A veces Valeria la veía mirando pensativa, lágrimas en los ojos, lágrimas por todo lo que perdieron, por todos los años que pudieron haber sido diferentes. Fue un día común, sin nada de especial, que Valeria decidió hacer algo. Reunió a todos, Renata, Rodrigo, doña Consuelo, los niños, en el patio, bajo el árbol de mango. «Voy a contar una historia», anunció. La historia de una niña que no sabía de dónde venía, y de una madre que amó tanto que la dejó ir, y de una familia que se perdió pero se encontró de nuevo, de una manera diferente, de una manera torcida. Pero se encontró. Contó todo, desde el principio. El embarazo de Elena, el acuerdo, el nacimiento, la separación, los años de distancia, las cajas enterradas, cada revelación, cada verdad. Los niños escucharon con atención. Mateo hizo preguntas. Diego no entendió todo, pero captó lo esencial. Familia es complicado, pero familia es importante. ¿Entonces la abuela Elena es mi bisabuela de verdad?, preguntó Mateo. Sí. ¿Y ella construyó esta casa pensando en nosotros? Pensando en mí. Pero sí, pensando en nosotros también, en quien yo iba a ser, en los hijos que iba a tener. ¿Ella era buena gente? Valeria miró a Rodrigo, que sonrió con lágrimas en los ojos. Lo era, respondió. La mujer más buena que he conocido, fuerte, trabajadora, bondadosa. Su bisabuelo era un hombre con suerte por haber sido amado por ella. ¿Por qué no se quedó con ella entonces? La pregunta inocente de Mateo dio en el blanco. Porque fui idiota, fui cobarde. Dejé que el miedo mandara, pero aprendí. Aprendí que el amor es para cuidarlo, no para dejarlo para después, porque después puede que nunca llegue. ¿Y la abuela Renata? Mateo miró a la anciana. ¿Eres mala? Renata rió sin alegría. No sé, mi amor. ¿Hice cosas malas? Las hice, pero intenté hacer algunas buenas también. Al final soy humana, imperfecta, igual que todos. ¿Mamá te perdonó? Me perdonó, más de lo que merezco. Entonces está bien. Si mamá te perdonó, yo también te perdono. La simplicidad infantil. El mundo sería mejor si los adultos pensaran como niños. Perdón simple, sin complicaciones, sin rencor eterno. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Valeria volvió al patio. Se sentó donde siempre se sentaba, bajo el árbol de mango, en el lugar donde todo comenzó. Elena, le habló al viento, tu familia creció. Renata está aquí, Rodrigo está aquí. Los niños están creciendo fuertes y sanos. La casa está viva, llena de ruido, de risas, de amor. Es confuso, es complicado, pero es nuestro, y tú hiciste que esto pasara. Tú, que nunca te rendiste, que juntaste centavo por centavo, que cavaste hoyo por hoyo, que enterraste verdades esperando que alguien cavara de regreso. Yo cavé, encontré, y ahora sé quién soy. Sé de dónde vine, y sé para dónde voy. Voy a cuidar esta tierra. Voy a criar a mis hijos aquí. Conocerán su historia. Sabrán que tuvieron una bisabuela guerrera, que luchó sola pero nunca se rindió, y crecerán sabiendo que no importa lo que la vida nos eche. Siempre podemos empezar de nuevo, siempre podemos construir, siempre podemos plantar esperanza, incluso en la tierra más árida. Gracias, por todo, por la casa,
por la verdad, por el valor de dejarme ir sabiendo que algún día volvería. Volví, y no me iré nunca más. El viento sopló fuerte, haciendo que las hojas del árbol de mango bailaran. Y Valeria podría jurar, si alguien le preguntara, que escuchó una risa suave. El tipo de risa de alivio, de misión cumplida, de amor finalmente reconocido. Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció esta historia. ¿Te emocionó? ¿Harías las mismas elecciones que Valeria? Deja tu opinión en los comentarios con palabras sinceras. Y no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu compañía significa mucho. Gracias.